Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Turismo y Agro Siglo XXI. El día de hoy le vamos a llevar un programa muy variado. Comenzaremos visitando la Fundación Manolo Lima. Manolo Lima, este artista plástico uruguayo, con su casa ahí en Pinares, en Maldonado, realmente con toda una historia atrás, que el secretario de la Fundación nos empieza a relatar en esta primera parte de lo que fue nuestra visita a la Fundación Manolo Lima. Ariel Insaurralde, el secretario de la Fundación. Por otro lado, también les llevaremos lo que hace pocos días estuvo tanto en Piriápolis como Pan de Azúcar, que fue un fan press con distintos medios de prensa y agencias de viaje que vinieron a ver los productos de esta zona y a poderlos transmitir en cada uno de sus instancias laborales. Y por último, el centro comercial del Depósito aquí en Piriápolis sigue creciendo. Estaremos dialogando con Rosana de Sanitaria Piriápolis, que también apostó al centro comercial del Depósito y abrió su primera sucursal. Así que de todo un poco, para llevarles a ustedes, para que se informen y para que vayan conociendo. Como siempre les decimos, para comunicarse con nosotros, 099-405-641, lo pueden hacer a través de WhatsApp y también de Telegram. Y si no, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, nos pueden ver en Facebook y también en YouTube. Vamos al avance del programa de hoy. Ariel Insaurralde es el secretario de la Fundación Manolo Lima. Él nos introduce en esta primera parte en la vida de Manolo Lima, este artista uruguayo muy trascendente. Bueno, Ariel, se había dilatado en el tiempo esta visita a lo que es la Fundación Manolo Lima. Pero bueno, acá estamos. Así que ahora vamos a poder conversar un poco más ampliamente de aquella vez que nos encontramos en el Hotel del Lago. A mí me gustaría, Ariel, para comenzar la entrevista, debe haber mucha gente que conoce a Manolo Lima, mucha gente que lo ha sentido nombrar y mucha gente que no lo conozca. Entonces yo creo que dar un pantallazo así sobre lo que fue este artista uruguayo sería interesante. Bueno, primero, muchas gracias por venir. Y vos, como tantos otros, vinieron en algún momento a la casa de Manolo, sí, siendo chicos, sí. Y bueno, pasó mucha agua bajo el puente y esta casa siguió viviendo. Manolo fallece en el 90 en esta casa. Y bueno, para quienes no conocen a Manolo, nosotros estamos haciendo un trabajo actualmente como la Fundación Manolo Lima, que fue creada por Mariquita, la viuda de Manolo, en el año 2010. Yo soy secretario de la Fundación. Estamos trabajando en la construcción de un relato de la vida y obra de Manolo, completado por diferentes abordajes. Manolo fue alguien que fue conocido desde diferentes ámbitos: el arte, la política, lo social. Y militante del Partido Socialista. Bueno, él se reivindicaba como del socialismo libertario, del anarquismo. Tenía amigos en todos los partidos. O sea, mucha gente hoy sigue dando testimonio de sus vínculos con Manolo como alguien de una enorme tolerancia, y donde sus opiniones no las era firme en sus opiniones, pero era capaz de intercambios y de aceptar. Esta casa, por ejemplo, fue visitada por gente de todos los horizontes. De hecho, él, cuando la construyó, decía que había tirado la llave, y es verdad. Yo conozco esta casa desde los años 65, donde todavía no estaba terminada,
y tengo el recuerdo vivo de gente que, como, está bien, era la tradición quizás en esta zona, ¿no? La casa del pueblo era un poco... Pero la gente entraba y preguntaba, Manolo, ¿hay alguien, Mariquita? Y entraban. Claro. Y se iban, si no veían gente acá, se iban para el fondo. Nunca se cerró. Ahora, bueno, como está en manos de la fundación desde que Mariquita nos dejó el legado para que lo cuidemos, lo difundamos. Bueno, ahora tenemos que cuidar un poquito más, así que... Hablemos un poco de la formación de Manolo, cómo llega, tiene una vida un poco azarosa cuando joven, por lo que tú me contabas fuera de cámara, y cómo llega a dedicarse justamente a esto, a la pintura, al arte. Bueno, Manolo nace en el 1919 en San Miguel, un pueblito de la frontera con Brasil, de una familia de 5 hermanos. Luego se le agregan 2 en un segundo casamiento del papá. Pero está rodeado de 5 hermanos, de una familia modesta, un padre luchador que intentó algunos emprendimientos con poco éxito, pero en el que más se destacaba era la construcción de ladrillos, cosa que hizo que tuviera que estar cerca de los hornos. Yo cuando de chico me contaban un poco la historia de Manolo, o sea, del papá, yo pensaba que el papá se iba siempre y que era medio abandonador, ¿no? Y en realidad era un padre ausente, pero por trabajo. Y en realidad era un padre que se iba porque tenía que trabajar donde había hornos. Claro. Pero bueno, Manolo lo ayudó de chico y aprendió a hacer ladrillos. La transformación de la tierra en ladrillos, bueno, todo eso lo aprende, después le va a servir y lo va a inspirar para tratar de hacer cerámica. Luego, Manolo dice una anécdota familiar que Manolo dibuja su primer composición porque jugando al fútbol, era un potro, le gustaba mucho el fútbol, y parece que jugando le destroza un rosal que la madre quería mucho y no sabía cómo parar el disgusto y terminó haciendo un dibujito que parece que a la madre la calma. Fascinó. Y ahí fue el principio de su carrera, donde gracias también al apoyo de varios de sus maestros, habla con mucho cariño del maestro Silva, que lo apoyaba en la escuela, no sé si era del Chuy o en Rocha, pero donde él hizo su escolaría, lo incentivaban, veían su talento y le daban carpetas para ilustrar. E incluso uno de ellos llegó a pagarle, al punto que Manolo se sentía que ganaba más que el padre. Entonces, bueno, pienso que los maestros en eso tienen una influencia impresionante. ¿Y en qué año Manolo ya ahí define bien lo que va a ser después su vida como artista, ¿no? ¿En qué año él comienza ya a tomar en serio el tema del arte, ¿no? Bueno, Manolo, según lo que nosotros estamos juntando información. Bien. Si bien cada uno de nosotros conoce una parte, el trabajo que estamos haciendo es juntando todos esos relatos y bueno, nos dan todos los días algo nuevo para un día terminar dándole ese material a algún investigador crítico que logre hacer de eso algo más consistente. Pero por el momento, entre esos datos que vamos juntando, surge que, por ejemplo, Manolo es maestro, ya antes de entrar a la escuela Torre García, de Julio Mancebo. O sea que con menos de 20 años, Manolo ya tenía alumnos. Un alumno como... Antes de entrar a la escuela de Torre García. Antes de entrar a la escuela de Torre García. Perfecto. Donde entra en el 1940 hasta el 44. Es alumno directo de Torre García. Y Manolo ya en ese entonces, o sea, con 20 años, tenía un alumno que hoy, Julio Mancebo, es uno de los últimos artistas vivos de la escuela de Torre García. O sea que ya ahí ya formaba. Luego va al taller. Bueno, nos estamos salteando una parte de la vida de Manolo, pero podemos ir hacia el taller Torre García, donde entra, porque hace el liceo nocturno y viaja en el ómnibus con Julio Uruguay al Puy,
que ya iba al taller Torres y le dice a Manolo, vos que ya sos un artista confirmado, me parece que te gustaría mucho ir a conocer al viejo, que sí, lo trataban, hay que decir que Torres García en esos años venía a mover un poquito el panorama en el que estaba el Uruguay en el siglo, o sea que la pintura uruguaya como que venía a modificar un poco las normas. Y bueno, Manolo va a la escuela de Torres. Cuentan, hay diferentes anécdotas que dicen que Torres le hace hacer una prueba, le hace dibujar algo, una naturaleza muerta, le hace algunas correcciones y después deja esa obra en el piso. Le dice, bueno, ya está bien, déjela por ahí. Manolo se va. Cuenta Manolo que unos días después pasan otros alumnos de la escuela, incluso hijos de Torres, y piensan que es de uno de ellos. O sea, no saben de quién es esa obra, pero les parece, o sea, lo que dice mucho sobre el nivel. O sea, Manolo ya era un artista de buen nivel. Claro, ya cuando entra en la escuela de Torres ya tenía su propia impronta en la pintura. Sí. ¿Hay autorretratos de Manolo? Hay uno que... Porque Torres García, según tengo entendido, una de las cosas que decía es que primero se tenían que autorretratar para después poder retratar a otro, ¿no? Bueno, sí, hay uno que lo tenemos en vista, sí, que alguien nos propuso. Y hay que ser muy crítico para autorretratarse, ¿no? Bueno, no todo el mundo debe poder autorretratarse. Sí, la verdad, no soy un especialista en el tema. Tampoco, pero en todo caso, Manolo entra a la escuela de Torres, tiene una gran admiración por el maestro, aprende, o sea, luego lo va a marcar toda su vida. Manolo ya venía con otros maestros, ¿no? Velázquez, Goya, tenemos acá su serie de los fantasmas, que podemos hablar más adelante. Pero en la serie de los fantasmas vemos la influencia de Goya y sus pinturas negras, por ejemplo. Creo que es uno de los... No conozco en el panorama uruguayo, pero evidentemente hay una enorme cantidad de artistas muy interesantes en nuestro país. Pero no sé si hay alguno que, como Manolo, haya hecho de una serie su visión de la naturaleza humana. Una visión muy crítica, muy interesante, muy poco conocida, y estamos tratando de recopilar una serie de trabajos para mostrar más adelante esa mirada, ¿no? Si quieres comprar mejor, ya no lo busques más. Ven al depósito que te sorprenderá. Calidad superior, excelente atención.
Continuamos nuestro diálogo muy cordial y ameno con Ariel Insaurralde, secretario de la Fundación Manolo Lima. ¿Sabe cuándo Manolo hizo su primera exposición? Bueno, creo que son los estudiantes de Derecho. Manolo tiene un enorme afecto por los estudiantes. Hay un vínculo muy fuerte que lo hace incluso esta construcción que tiene en el fondo, esta especie de utu que él hace en el fondo de su casa, tiene que ver con, él dice que el primer premio o la primera vez que él tiene algún reconocimiento es en una exposición organizada por los estudiantes de Derecho. Ah, ¿verdad? Así que bueno, después a partir de ahí hay obra de Manolo en varias colecciones, tuvo algunos premios. ¿Cuándo se viene Manolo para radicarse a Maldonado? Bueno, Manolo llega, según cuenta en un artículo Mecha Gataz, un artículo que le hace a Manolo por los años 60, Manolo dice que llega con el compromiso de pintar en el Cantegril Country Club creo que la decoración de Orfeo Negro. Y bueno, cumple con ese Edgardo Ribeiro que le pide a Manolo que venga en su lugar porque Edgardo no podía venir, eran íntimos amigos de la escuela. Era la época de Littman. Era en el año 59. Sí, más o menos. Y Manolo viene ese año y aparentemente, según cuentan algunas, Manolo dice algo en este artículo que mencionaba también. Pola Bonilla, luego de terminado ese trabajo que tenía que hacer, Pola Bonilla lo convence de quedarse en Maldonado. Y ahí hay toda una serie de datos que todavía no logramos juntar, pero se reúne una crisis en Montevideo. Montevideo, estamos hablando de los años 58-59, un Maldonado que venía creciendo, pero sobre todo creo que con un tejido, un entramado sociocultural interesantísimo, que favorecía el instalarse en un lugar como Pinares, que estaba vacío. O sea, sí, claro, en esa época acá no había nada, todo bosque, claro. Todo bosque. Entonces Manolo se instala en este lugar en los años 60. Aparentemente, según los datos, como les digo, todos los datos pueden ir evolucionando y cambiando, pero hasta ahora aparentemente Eduardo Víctor Aedo habría intermediado en la compra de este predio y bueno, Manolo construye en este lugar donde había una cabañita de madera esta casa que fue dibujada, construida y embellecida por sus obras, o sea que es una pieza única, no solo la casa, sino tenemos la churrasquera, la cabañita, el taller. Y ahora estamos viendo, en imágenes estamos viendo, los amigos televidentes van a estar viendo todo lo que es la casa de Manolo Lima, el taller y todo eso, ¿no? Bueno, y todo esto, estamos hablando a partir del año 60, va construyendo a medida que le dan, porque lo hace él. O sea, no solo lo dibuja, lo piensa. Esta casa, por ejemplo, está orientada este-oeste. Cada uno de los espacios tiene una particular exposición al sol, pensado con lugares con muchos desniveles. Varios desniveles. Sí. Y sobre todo pensado para que siempre haya un lugar para dormir, para recibir gente, y donde en esta casa, bueno, yo fui testigo desde mi... Un lugar de tertulia hasta altas horas de la madrugada. Sí, no solo eso, y no nos olvidemos que eran años donde la gente no podía ir y venir así nomás, claro, ¿no? Entonces eran lugares donde bajo estas dos salas, o sea, habían camas, habían lugares abajo en el sótano, que después fue el taller de cerámica. Luego se construyó el del fondo. ¿Él también hacía cerámica?
Bueno, Manolo no era ceramista, pero tenía un enorme aprecio. No nos olvidemos que el oficio de ladrillero también le daba sus primeros elementos para que él disfrute de eso, ¿no? Entonces dibujó y esmaltó obras que acá tenemos, algunas de ellas, y tenemos platos. Tenemos platos, pero Manolo tenía detrás de ese, creo que cuando hablamos de cerámica, tenía sobre todo interés en aportar a las personas que venían la posibilidad de aprender a hacer algo con sus manos. Y eso es algo que él lo acompañó toda la vida. Ese taller que él construye en el fondo era una utu, una especie de utu, donde él, creo que su intención, estamos tratando de juntar todos los testimonios, que si los hay gente como Nani Salazar, Francisca Gómez, hombres y mujeres que pasaron en su juventud por esta casa, que lo podemos encontrar por nuestra página de Fundación Manolo Lima en Instagram, o en YouTube. También hay unos cuantos relatos. Ya hicimos, gracias a Johanna Gotthold, que vino de Cine Educa, docente en Maldonado, nos ayudó a recopilar esos testimonios. Unos 25 testimonios tenemos en este momento de personas que pasaron por esta casa. ¿Parientes de Manolo vivos no hay? Sí. ¿Hay? Parientes hay, sí. Nosotros estamos estamos en contacto con algunos. Estamos yendo hacia todos los testimonios y ya tuvimos 25 relatos audiovisuales. Antes eran anécdotas. Tú decías al principio que Manolo vivía en la memoria de mucha gente a través de anécdotas, y efectivamente tratamos de romper un poco, de agregar a ese relato un formato que atraviese el tiempo, porque el relato oral tiene eso de que, bueno, las generaciones van deformando de repente. Van mutando y van deformando la realidad. Y achicando. Aparte, cada uno la cuenta a su manera, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros tratamos de agrandar a través de esos diferentes abordajes una personalidad que nos parece única única y por lo que dicen los testimonios, una persona de una sensibilidad particular. Ahí está. Yo te propongo, vamos a hacer una pausa, y yo te propongo que arranquemos justamente con eso. El Manolo Lima, el trato, la afectividad hacia la gente, hacia sus discípulos. O sea, ¿cómo fue ese Manolo? Que tú lo conoces, también nos vas a contar, desde que tú eras un pergeño, ¿no? Tengo recuerdos de Manolo desde los 5 años. Por eso. Te propongo una pausa y seguimos. Muy bien.